Tubas y Tubos, episodio 398. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 398 del jueves 16 de octubre de 2025, donde os contaré todo sobre mi participación como ponente en la cuarta jornada de enseñanzas de régimen especial de la Consellería de Educación de Galicia, que se celebra el próximo viernes 24 de octubre en la Escola Gallega de Administración Pública bajo el lema Sinergias Creativas, la IA en las enseñanzas de régimen especial. Y como siempre, antes de empezar, te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter para recibir contenidos útiles y noticias de cursos y formaciones, y que en davidtuba.com tienes más de 30 formaciones y 4 masterclass para seguir creciendo con tu instrumento. Como novedad, te cuento que hace nada lancé el curso de Fundamentos Técnicos para Músicos de Viento Metal, una formación enfocada a desarrollar aspectos fundamentales que todo músico de metal debe conocer y dominar, así que dale un vistazo. Bueno, abordamos el tema de hoy y la verdad es que estoy muy contento, con mucha ilusión, de participar en estas jornadas que reúnen intervenciones que ponen a la IA al servicio de las distintas enseñanzas de régimen especial. Ya sabéis que lo que se conoce en educación como régimen especial son FP, artes plásticas, idiomas, música y artes escénicas. Y las ponencias van a ir sobre, pues la IA y las tecnologías inmersivas a cargo del Centro Gallego de Innovación de FP. Alba Mejide va a hablar del impacto de la IA en la educación. Pilar Rosado va a hablar de la IA generativa en las artes plásticas. Marco Vélez de los chatbots en educación. Y Manuel Sanz, cuerpo, creatividad y ética en la era de la IA, relacionado esto con las artes escénicas. Y mi papel en esta jornada se divide en 3 intervenciones. La primera es una conferencia de media hora titulada La inteligencia artificial y su aplicación en la enseñanza musical en los conservatorios. Y el objetivo es mostrar cómo ya hoy podemos utilizar y sacar partido a la IA en el conservatorio, a través de diversos ejemplos, ¿no? Planificación docente, por ejemplo, diseño de unidades, secuencias, rúbricas con la IA, generación de recursos didácticos de todo tipo. Aquí hay, la verdad que es una barbaridad todo lo que se puede hacer, desde rutinas de estudio a planificación de la clase, planificación trimestral, ya sea de lenguaje musical, armonía, análisis y, por supuesto, clases de instrumento, que ya os aviso que sabe mucho más de lo que puede parecer. Estudio inteligente, cómo abordar micropráctica asistida, diarios automáticos de progreso, etcétera. Evaluación formativa, feedback de escritos a partir de diversos criterios, guías de autoevaluación, etcétera. O también temas relacionados con la gestión del aula, como puede ser la comunicación con el alumnado y las familias, así como asesoramiento sobre la correcta gestión emocional con el alumnado, familias y compañeros, que me parece muy importante. Y aquí la inteligencia artificial, por toda la información que contiene, puede ser de gran ayuda. Y mi objetivo es que siempre el hilo conductor sea la pedagogía primero, las herramientas después. La segunda intervención se trata de un taller de 2 horas de duración titulado La IA para profesorado de conservatorio, transformar tu aula desde hoy. Básicamente es un taller práctico con ordenador en mano, orientado a profes de instrumento, lenguaje musical, armonía, coro, orquesta y banda, profesores de conservatorio, en el que vamos a ver cómo crear prompts de alto impacto, plantillas reutilizables para rúbricas, boletines, carteles, programaciones, por supuesto creación de diversos materiales didácticos, y también vamos a ver casos reales, por ejemplo, cómo organizar un trimestre completo con IA. Y además estoy preparando alguna sorpresa más. El objetivo aquí es que cada asistente salga con una hoja de ruta clara de por dónde empezar. Y la tercera intervención será en una mesa redonda de 1 hora de duración junto al resto de ponentes, titulada La IA en perspectiva, balance y horizontes, donde vamos a reflexionar juntos sobre los aprendizajes, las dudas que surgen y los próximos pasos en nuestros centros en lo referente a este tema. Y esta mesa redonda va a estar moderada por Marco Vélez.
La verdad es que me hace mucha ilusión participar en esta jornada porque sitúa la educación musical dentro de una conversación más amplia con FP, con Escuela Oficial de Idiomas, artes plásticas, artes escénicas, y porque refuerza una idea que yo vengo defendiendo, ¿no? Que es que la tecnología en general, ¿no? Con todas las formaciones de competencias digitales que vengo haciendo, y la IA en particular, no sustituye a la pedagogía, la potencia. Nuestro valor como docentes está en diseñar experiencias de aprendizaje con sentido, no en hacer magia con botones, ¿no? O con la tecnología. Bueno, cierro el episodio agradeciendo a la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia por la organización de esta cuarta jornada, además de, por supuesto, contar conmigo, ya que esto supone un reto importante, y también trasladar mi enhorabuena por confeccionar un programa que junta perfiles muy distintos alrededor de un objetivo común: mejorar la enseñanza con criterio y responsabilidad. Y ya lo sabes que si quieres más información, pues tienes un montón de formaciones, incluida la de competencias digitales, en davidtuba.com, y por último te animo a que te suscribas a mi newsletter. Esto es todo, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, los me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify, y por apoyar los cursos con los cuales hago sostenible este podcast. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!